Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos en Locos de Wall Street otro asesor, gestor de fondo de inversión de prestigio, como es José Antonio Larraz de Equan Capital. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y al final en Locos de Wall Street ya han pasado muchos asesores, muchos gestores, a nosotros nos encanta la inversión y nos recomendaron inclusive que vosotros teníais precisamente muy buenas ideas por vuestro pasado, que ahora nos contarás en el sector del private equity, que hacía que a la hora de invertir pues buscarais empresas claramente con retornos. Así que muchas ganas de esta entrevista y a ver qué nos cuentas, José Antonio. Pues yo también Eh, encantado, muchas gracias. si te parece, vamos a empezar porque nos hagas una semblanza de quién es José Antonio Larraz. Al final, nosotros hacemos simplemente un titular, asesor del fondo Equan Capital, pero el que mejor puede definirte, el que mejor puede, digamos, hablar de uno mismo para que el espectador que nos está viendo se haga una composición de lugar de quién es José Antonio, pues eres tú mismo, ¿no? Así que, ¿cómo te definirías? Una breve semblanza de quién eres. Muy bien, pues nada, yo soy, como comentabas, José Antonio Larraz. Nací en Zaragoza en el año 73, ya hace bastantes años. Y a los 18 años pues me vine a Madrid a estudiar Ciencias Empresariales y Derecho. Estudié mi carrera en Madrid y cuando acabé la carrera pues me fui fuera de España, me fui a Londres y empecé a trabajar en banca de inversión, en asesoramiento financiero a empresas para operaciones de fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa, financiación bancaria, etcétera. Y bueno, estuve trabajando en un banco que conocerá mucha gente, que se llama Lehman Brothers. Eh, No, en, no tuviste nada que ver, ¿no? bueno, nunca se sabe. Igual es que tardaron. Yo me fui, yo estuve, ahora os contaré, pero estuve hasta el año 2002 en Lehman Brothers. Igual es que tardaron unos años en darse cuenta de los estropicios que había hecho en el banco. Nunca sabe uno, ¿no? Pero bueno, no, yo estuve en los años anteriores a la caída de Lehman, como te decía, pues lo dejé en el año 2002 y estuve ahí pues 4 años y medio aproximadamente. Un tiempo estuve en Londres y luego otro tiempo también en Nueva York, ¿no? Entre medias hice una MBA en Francia, en INSEAD. Y bueno, en el año 2002, pues básicamente, bueno, ya sabes que en los bancos de inversiones se mueven mucho por ciclos y después de la crisis de los .com, pues empezaron a despedir a gente porque pues hubo una crisis desde el punto de vista de asesoramiento financiero bastante fuerte y en una de esas rondas de despido, pues me tocó a mí, básicamente. Llegas a la oficina un día por la mañana, te llaman al teléfono que bajes un momento al despacho, bajas ahí abajo y te dicen que tienes que dejar el banco y cuando subes a tu despacho, pues ya está tu ordenador apagado y tienes una caja de cartón en la que tienes que meter todos tus enseres, ¿no? Bueno, son experiencias que uno gana en la vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que en el año 2002 dejó Lehman Brothers, estaba en ese momento en Londres y bueno, busco distintas alternativas y distintas opciones profesionales y al final acabo volviendo a España donde me pongo o me incorporo a un proyecto de capital riesgo, de private equity, para invertir en compañías no cotizadas en España, ¿no? En el segmento de capitalización, bueno, no de capitalización, pero el segmento de tamaño medio, ¿no? Que en el caso de compañías no cotizadas es bastante más pequeño que lo que es el mundo cotizado, ¿no? En este proyecto estuve durante casi 13 años, desde el 2002 hasta el 2013-14. Y bueno, pues ahí básicamente lo que hacíamos era comprar compañías o participaciones insignificativas en compañías no cotizadas y nos incorporábamos al consejo de administración de esas compañías, ayudando al equipo directivo pues, a poner en estrategia y a poner en acción los planes estratégicos, obviamente con el objetivo de crear valor a lo largo de esos años y eventualmente pues vender esas compañías con una plusvalía respecto al precio que habíamos comprado la compañía, ¿no?
Lo que ocurrió en este proyecto es que, bueno, a partir de la crisis financiera del año 2009-2010, pues hubo un periodo en el que había muy pocas operaciones de compra o pocas operaciones de compañías atractivas de compra, porque compañías con problemas pues había muchas, pero esas no eran interesantes. Y sin embargo lo que había era mucha liquidez en el mercado, porque muchos fondos de capital riesgo habían levantado dinero antes de la crisis financiera y tenían presión por invertir ese dinero, con lo cual las pocas operaciones que había pues se hacían a múltiplos muy altos, ¿no? Y nosotros que estábamos invirtiendo nuestro dinero, no teníamos un fondo y no teníamos ese dinero y esa presión para invertir, pues básicamente no queríamos hacer esas operaciones, esas pocas operaciones que había en el mercado a esos precios tan altos, ¿no? Entonces fuimos vendiendo todas nuestras compañías de la cartera y en un momento dado, en el año 2013, vendimos la última compañía que teníamos en el portfolio y básicamente nos quedamos sin compañías para gestionar, ¿no? Y bueno, mis socios, que eran significativamente mayores que yo, pues en ese momento deciden que quieren acabar o abandonar el proyecto, porque ahora pues empezar para ellos un nuevo ciclo inversor, que como te decía, son ciclos al final de 5 a 8 años, ¿no? Desde que, o incluso más, porque tienes que identificar la compañía, comprarla y luego gestionarla antes de venderla, pues ellos no estaban dispuestos. Y entonces, pues básicamente mis socios senior abandonaron este proyecto y decidimos disolver el proyecto, ¿no? Entonces, en ese momento yo me tengo que plantear un poco qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y básicamente tenía dos cosas claras, ¿no? Una, primero, que a mí me encantaba y me gustaba invertir en empresas, entender modelos de negocio, conocer a empresarios y apostar por ellos mediante la inversión. Pero a la vez estaba un poco cansado del mundo transaccional, ¿no? Porque el mundo transaccional, del mundo no cotizado, pues al final si quieres comprar una empresa, primero tienes que convencer a alguien que te la venda, porque es el dueño, y segundo, tienes que hacer un proceso de análisis y de negociación que dura varios meses, ¿no? Y luego, después de todo ese trabajo, pues básicamente es muy binario. Tienes dos opciones. Una, consigues comprar la compañía porque te has llegado a un acuerdo con el vendedor, o dos, no compras y entonces no tienes nada, no hay nada entre medio, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros llevábamos varios años sin hacer operaciones nuevas de inversión, habíamos sí de venta, pero no de compra, y en ese momento pues estaba yo muy quemado del mundo transaccional, ¿no? Entonces, un poco con esa idea de intentar compaginar estas dos cosas, por un lado, seguir invirtiendo en empresas, pero por otro lado, evitar el mundo transaccional, y después de hablar con mucha gente, pues decidí juntarme con el que es mi socio actual, que es Alejandro Muñoz, y lanzar este proyecto que es Equam y que pues ahora os contaré un poco más en qué consiste, ¿no? Pero básicamente lo que decidimos es lanzar un fondo de inversión en empresas cotizadas, pero apalancándonos en nuestra experiencia profesional previa de inversión en el mundo no cotizado, ¿no? Porque no he comentado, pero mi socio Alejandro, pues él también venía un poco del mundo de la inversión en empresas no cotizadas, ¿no? Él había trabajado durante bastantes años en Corporación Financiera Alba, donde ahí también hacen inversiones en no cotizadas y también en cotizadas, pero también con una visión a largo plazo, de vocación de permanencia, de estar cerca de las compañías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi sintonía con Alejandro fue inmediata, teníamos claro que compartíamos la misma forma de invertir. Yo Alejandro además lo conocía de la época universitaria porque él estudió la misma carrera que yo, aunque es en un curso anterior, pero su hermana iba a mi curso y bueno, habíamos tenido trato, habíamos coincidido también en Londres en los primeros años de banca e inversión y es verdad que luego había perdido el rastro de él, pero volvimos a reencontrarnos, ¿no? Y es una de las personas con las que hablé. Con lo cual decidimos lanzar este proyecto por las razones que te acabo de comentar y al final nosotros lo que veíamos es que nuestra experiencia profesional previa de invertir en no cotizadas nos daba una ventaja importante a la hora de invertir en el mercado. Porque nuestro pensamiento es, oye, en el mercado hay una parte muy significativa de la comunidad inversora o de los inversores que tiene una visión relativamente cortoplacista y nosotros pues estamos acostumbrados a hacer inversiones a largo plazo, de estar permanentemente en la compañía durante muchos años y además tenemos experiencia en tratar con equipos directivos, en conocer cómo piensan, hemos estado en el consejo de administración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final,
el decir que tú quieres comprar buenas compañías, que tú eres paciente y que estás dispuesto a esperar, es relativamente fácil decirlo y es muy difícil ejecutarlo de manera disciplinada en el tiempo. Y entonces nosotros no decimos que seamos mucho más listos que nadie ni que tengamos la varita mágica, simplemente que por nuestra experiencia profesional anterior pues tenemos un poco más interiorizado pues el que al final para hacer buenas inversiones hay que ser paciente y hay que tener una visión a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer en Equam. Luego, por otro lado, nosotros también lo que decidimos desde el principio es enfocarnos en Europa. Y no en Europa porque pensemos que se pueden encontrar mejores oportunidades, porque eso puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Sino en Europa por dos razones fundamentales. Una, porque creemos que el mundo cotizado es muy amplio, o sea, al final existe un abanico de compañías enorme en el mundo que cotizan y es demasiado amplio. Y al final un gestor lo que tiene es el principal limitación que tiene es el tiempo. Y tiene que intentar dedicar tiempo a las mejores oportunidades de inversión. Entonces, pensamos que si restringíamos nuestro abanico, nos iba a ser más fácil encontrar las mejores oportunidades. Y luego la segunda razón es un poco por lo que te decía antes, ¿no? Porque nos gusta estar cerca de las compañías en las que invertimos. Y esa cercanía es doble. Es por un lado cercanía física y cercanía cultural. Entonces, si estamos invirtiendo en Europa, para nosotros es muy fácil viajar y visitar esas compañías en las que estamos invertidos, porque a golpe de Ryanair estás prácticamente en cualquier capital de Europa en menos de 3 horas, o como mucho 4. Y además, y por supuesto, si inviertes en Europa, en Asia o en Estados Unidos, pues eso es mucho más complicado. Y por otro lado, la cercanía cultural, ¿no? O sea, pues sobre todo si estás invirtiendo en Asia, creemos que hay una cercanía cultural que dificulta un poco el análisis y el trabajo, ¿no? Entonces, pues por esos motivos que te comento, decidimos aplicar nuestra experiencia profesional anterior invirtiendo y poniendo el foco en Europa. Y además, dentro de Europa, aunque no lo tenemos escrito así por mandato en el prospectus del fondo, pues lo que decidimos es sobre todo poner especial foco en el segmento de capitalización mediana, ¿no? Donde creemos, primero, que es más fácil estar cerca de los equipos directivos, son más accesibles y segundo, además, son compañías que son más fáciles de analizar y donde creemos que existen mejores oportunidades de inversión porque hay menos cobertura y menos seguimiento por parte de los inversores, ¿no? Entonces, bueno, oye, te he metido aquí un rollo de no sé No. pero un poco esta es un poco la historia de mi vida y un poco cómo acabé lanzando Equam y ya he anticipado un poco cómo somos, ¿no? Pero bueno, ahí se puede profundizar mucho más, obviamente. Ujú. Y José Antonio, antes de todo este periplo que me has contado de tu vida profesional y que durante el transcurso de esa intervención has comentado que siempre te ha gustado invertir, de dónde te viene? ¿Cuándo te diste cuenta de que tu camino era el invertir? Es decir, hay gente, hay inversores que dicen, no, ya yo en mi casa veía a mi padre y yo con 10 años ya veía a mi padre con el periódico tal y tenía claro que me gustaba. En tu caso, ¿cuándo, digamos, te diste cuenta que a ti lo que te apasionaba era la inversión? Pues va a parecer un poco de risa, pero es un poco, mi historia es un poco lo que estabas comentando tú. Yo he mamado la inversión desde muy pequeño en mi familia. Y ya mi abuelo, pues fue un inversor. Y yo recuerdo que cuando iba a ver a mi abuelo, cuando yo tenía 10 años, pues ellos estaban ahí con el teletexto de la bolsa, tenían fichas para cada una de las compañías de la bolsa, pero es que además, no solo eso, ellos hacían a boli y en papel reglado los gráficos de cotización, porque en esa época, claro, Hostia. no existían ni ordenadores, o sea, entonces ellos hacían los gráficos de cotización de las compañías, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido algo natural porque yo he visto el mundo de la inversión desde muy pequeño en mi familia, ya te digo, en el caso de mi abuelo, ¿no? Y siempre no sé, me imagino que eso influyó también en que yo estudiara empresariales y en que acabara en el mundo financiero, ¿no? Entonces, bueno, es algo que para mí siempre, ya te digo, siempre he visto en casa y bueno, yo creo que es la razón fundamental por la que he acabado dedicando al mundo de la inversión. Hombre, y luego porque
cuando lo probé me gustó. Y me gustó la inversión. A mí me gusta la inversión en compañías. O sea, no me gusta ni la inversión en inmuebles, ni la inversión en Bitcoin, ni la inversión en renta fija. A mí lo que me gusta, sobre todo, y disfruto un montón y además y aprendo un montón, es conocer empresarios. O sea, la figura del empresario, de verdad que o sea, yo los admiro porque son realmente personas que además son los artífices del crecimiento de las economías, ¿no? Y son personas imaginativas, personas normalmente, vamos, que tienen una capacidad de esfuerzo enorme, que tienen poca aversión al riesgo, que si fracasan lo vuelven a intentar y es que es una demostración de cómo es el ser humano, ¿no? O sea, y de la capacidad de desarrollo que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, yo disfruto mucho y una parte muy importante de mi trabajo, o sea, o la que más me gusta, es conocer empresarios, entender cómo han montado su empresa, entender cómo la gestionan y cómo impregnan una cultura y una forma de ser en su propia empresa, ¿no? Y eso para mí es apasionante, ¿no? Y por eso disfruto tanto de invertir en empresas, ¿no? Porque es muy interesante. Pues fíjate, José Antonio, que precisamente yo me estoy ahora prácticamente terminando un libro que me está gustando mucho, que es el de Ray Dalio, ¿no? Los Sí, ciclos, ¿cómo se llama el último? Uy, lo estoy leyendo. Bueno, ahora sí. me, Yo no me acuerdo del nombre, pero me, sé que has escrito uno, sí, sí. me he quedado en blanco. Bueno, está muy bien que te explica cómo van surgiendo los grandes imperios, cómo van cayendo, etcétera, etcétera. Y uno de los motivos precisamente es el que tú estás diciendo. Para hacer un ranking de cómo de sano está un país, dice que al final los países son en buena medida lo que avanzan sus empresarios y la posibilidad de generar riqueza de sus empresarios, ¿no? Y, Sí, sí. y y fíjate que nosotros, el Loco de Wall Street, lo comentamos muchas veces y no terminamos de entender, y te pregunto, ¿por qué piensas que entonces puede estar tan denostado en España la figura del empresario? Eso no pasa en otros países que seguro que tú visitas y conoces. Mira, Antonio, si nos ponemos a hablar de esto, creo que tenemos que montar un podcast ad hoc para esto. Pero a mí es que me produce tanta Sí, rabia que la figura del empresario esté tan denostado, ¿no? No sé, lo escuchaba en otro podcast o no sé dónde lo escuchaba, que además al empresario siempre se le dibuja como una persona gorda, con un puro sí, montado sí, sí, encima sí. de un puñado de billetes enorme, ¿no? Y con un látigo explotando al trabajador, ¿no? Y entonces, oye, es que nada más lejos que de la realidad. O sea, obviamente, como en todos los grupos de personas, pues siempre hay ovejas negras y siempre habrá alguien que realmente maltrate a sus trabajadores o solo tenga un ánimo de lucro por encima de todas las cosas, ¿no? Pero es que la realidad es totalmente diferente. O sea, el empresario lo que está es ofreciendo algo a la sociedad que la sociedad demanda y que lo ofrece y la sociedad lo coge porque no hay alternativa mejor. O sea, y es así. O sea, alguien ha sido capaz de descubrir algo que faltaba en la sociedad y que por eso la sociedad lo demanda y por eso alguien consigue el éxito, porque existía ese hueco, ¿no? Y esa capacidad creativa, pues es realmente lo que crea la riqueza en la sociedad, ¿no? Pero ya te digo, o sea, como nos metamos en esto, no nos pasamos todo el rato de este podcast hablando de esto. Y nos pueden cerrar hasta el canal. El nuevo orden mundial es el libro de Ray Dalio Efectivamente. que está muy bien. Sí, 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 sí. José Antonio, nos has contado un poco tu background Sí. y cómo invertís en compañías y cómo habéis llevado esa parte, esa ventaja competitiva, como tú mismo has comentado, de precisamente vuestros anteriores trabajos a la hora de ahora en Equan invertir en compañías. Yo aquí tenía apuntado, lógicamente, preguntarte dentro de Equan cuál es vuestro estilo de inversión. Es decir, en la Mm. inversión gusta mucho poner etiquetas, Sí. Deep Value, Compounder, en compañías de crecimiento. No sé si os gustan las etiquetas, no sé si hay alguna etiqueta con la que os sentáis cómodos en Equan. ¿Cuál es vuestro estilo? Vamos a ver. A tu pregunta, las etiquetas no me gustan. No me gustan porque al final hay determinados términos que están demasiado manoseados y que para distintas personas pueden significar distintas cosas. Con lo cual es muy peligroso
etiquetarse. Habiendo dicho eso y contradiciendo lo que acabo de decir, si me tuviera que poner una etiqueta, yo me pondría etiqueta de inversor en valor o value o llámalo H, pero es eso. Y para intentar explicar cómo invertimos y ya luego que cada uno nos ponga la etiqueta o piense si es correcta esta etiqueta o no, pues te voy a decir los 4 criterios fundamentales que tenemos a la hora de hacer inversiones, ¿no? Y son muy simples. Como siempre, las cosas son muy simples decirlas, luego es más difícil ponerlas en ejecución, ¿eh? Pero los criterios son los siguientes. El primero es que intentamos buscar negocios buenos, negocios que tengan cierta ventaja competitiva o cierta barrera de entrada y que pues bien sea porque tengan relaciones estrechas con sus clientes, porque sea un producto que viaje mal, porque tengan servicios de mantenimiento, por lo que sea, pues exista cierta recurrencia o cierta visibilidad en ese negocio, ¿no? Y luego también para nosotros que un negocio sea bueno o una compañía tenga un buen negocio exige que tenga cierta visibilidad, o sea, que uno piense en ese negocio y con una certeza bastante alta la estructura de la industria no vaya a ser muy diferente dentro de 5 o 10 años. Por lo que tanto, no nos gustan demasiado las empresas de mucho crecimiento, porque al final lo que ocurre en las empresas, en las industrias de mucho crecimiento es que el crecimiento atrae capital, el capital atrae nuevos competidores y al final está claro que una industria que crece mucho y que lo hace muy bien va a ir bien, pero lo que no está tan claro es cuáles van a ser los ganadores dentro de esa industria. Porque como hay un crecimiento muy fuerte, pues como te digo, atrae capital y atrae nuevas compañías. Entonces, a nosotros por lo menos nos resulta muy difícil acertar quién va a ser el ganador. Hay veces que, oye, está muy claro porque hay una determinada compañía que han conseguido una ventaja competitiva muy importante, oye, y es claro que esa ventaja se va a mantener en el tiempo, pero en general es más complicado. En los negocios que son a nosotros, como llamamos nosotros, negocios aburridos. O sea, de estos que dices, joder, pero esto qué rollo, ¿no? ¿no? Sí, pero no sé, por ejemplo, te digo una cosa. Tenemos una inversión en una compañía que hace los cartones o las cajas de cartón donde van los huevos. Las hueveras. Y dices, ostras, pues menudo negocio más aburrido. Sí, bueno, pero es que tú dentro de 10 años crees que el mundo va a seguir consumiendo huevos y los huevos van a ir ¿en qué? Pues el mundo va a consumir huevo, hombre, con una probabilidad alta. Siempre puede pasar, no sé, una crisis aviar que se contamine a alguien y qué tal. Pero bueno, en principio el huevo es una fuente de alimentación y lo lleva siendo durante muchos años y se ha demostrado que la forma más eficiente de transportarla y sobre todo más barata es estas hueveras de cartón, ¿no? Porque hay una alternativa de plástico, pero precisamente ahora las de cartón están creciendo mucho más por todo el tema de ESG. ESG, efectivamente. Y bueno, es un negocio que no crece mucho, pero es un producto también que viaja mal. Y al viajar mal, lo que ocurre es que no puede venir un competidor de China a hacerte la competencia, porque si te lo trae, el coste del transporte es mayor que el propio coste del producto. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo de tipo de negocio aburrido, pero estable y con cierta ventaja competitiva que nos gusta. Ese es el primer criterio. Y luego hay otros 3. El segundo es que queremos evitar riesgos y para evitar riesgos buscamos compañías que no tengan un apalancamiento excesivo, que no tengan demasiada deuda, porque al final la deuda obviamente te permite mejorar tus retornos, pero también te incrementa de manera muy importante los riesgos. Porque si en algún momento las cosas no van bien o hay una crisis económica o hay un cambio de ciclo, pues si no tienes deuda, tú puedes aguantar esa fase, tendrás menos beneficios, pero no vas a desaparecer ni vas a tener que hacer una ampliación de capital, pero si tienes mucha deuda, pues entonces puedes entrar en problemas financieros. Con lo cual, evitamos el excesivo de apalancamiento. Y luego, por otro lado, la tercer criterio es que buscamos alineación de intereses en los gestores o máximos accionistas. Entonces, en general nos gustan empresas familiares, empresas donde el equipo directivo tiene una participación significativa, porque creemos que en general, aunque a veces nos hemos encontrado con problemas, pero en general hay una mayor alineación de intereses y hay una mayor búsqueda de creación de valor en el largo plazo, no tanto pensar en el propio directivo. Esto que te digo, nosotros lo aplicamos igual
en nuestro fondo, porque en el fondo nosotros somos los principales inversores. Tenemos todo nuestro patrimonio, tanto Alejandro como yo, financiero, invertido en el fondo, y con eso buscamos que estar alineados con el resto de inversores en el fondo. Pues eso que nosotros hacemos en el fondo lo buscamos para las compañías en las que estamos invertidos. Como te decía, esto suele funcionar casi siempre, aunque hemos tenido algunas veces malas experiencias, porque a veces sí que hemos tenido experiencias en las que la familia accionista mayoritario pues te ha lanzado una OPA justo cuando el precio de la acción estaba deprimido, o se ha generado algún tipo de conflicto de interés frente a los accionistas minoritarios. Pero ha sido las menos ocasiones y creemos que su conjunto aporta más tener un inversor o un equipo directivo bien alineado que no. Con lo cual ese es el tercer criterio que buscamos, ¿no? Y luego el cuarto criterio es la valoración. Creemos que, primero, es muy importante tener claro cuánto valen las empresas que quieres comprar, tener una idea de valor. Nosotros, para estimar esa idea de valor, nos enfocamos mucho en la capacidad de generación de caja de las compañías, porque al final la contabilidad es muy manipulable e interpretable, y la generación de caja no lo es, o es mucho más difícil. Y te pongo un ejemplo. El término EBITDA, que es beneficio antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización, pues ha quedado totalmente desvirtuado con un cambio contable que ha habido, que se llama IFRS 16, donde los alquileres se han sacado del cálculo o se han sacado del gasto operativo para llevarse a renting financiero, a leasing financiero. Con lo cual, los alquileres ya no aparecen como gasto antes del EBITDA, sino que aparecen por debajo como amortización o como gasto financiero. Y entonces, oye, las empresas siguen reportando el EBITDA y has sacado un gasto fuera, ¿no? Entonces, esto te lo pongo a modo de Sí. del peligro que tiene los términos contables, ¿no? Entonces, por eso nosotros preferimos mucho más fijarnos en la generación de caja de la compañía, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros siempre, en cualquier oportunidad de inversión, lo que hacemos es estimar cuánto creemos que vale esa compañía, y esa estimación de valor va a ser la que nos va a ayudar a tomar decisiones de inversión, ¿no? Porque vamos a comprar acciones cuando hay un descuento bastante importante, al menos del 30% respecto a lo que nosotros estimamos que vale esa compañía, y a ser su contrario, vamos a vender o a pensar a vender cuando la cotización se empiece a acercar a esa valoración que nosotros hemos estimado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nosotros lo que no nos gusta, y un poco para hacer esa valoración, lo que no nos gusta es pagar mucho por el crecimiento futuro. O sea, nos gusta que las empresas crezcan, no demasiado por las razones que te comentaba anteriormente, pero lo que no nos gusta es tener que pagar por ese crecimiento futuro, porque al final, si tú pagas por el crecimiento futuro, el pago ya lo has hecho por adelantado, y el crecimiento está por ver si va a venir o no, porque el futuro es incierto. Con lo cual, pagar por mucho crecimiento futuro creemos desde nuestro punto de vista que es muy arriesgado, ¿no? Entonces, por eso te digo que somos inversores en valor en el sentido de que no nos gusta pagar por crecimiento futuro, y ponemos mucho foco en la valoración de las compañías razonable, en el valor actual de los negocios, no en el valor futuro. Intentamos comprar a un descuento, porque si tú compras al valor actual, pues tampoco vas a hacer gran negocio. O sea, entonces, si tú compras al valor actual, te la juegas a que la compañía crezca de la forma que tú tenías estimado y genere valor de la forma que tienes estimada. Pero si tú compras a un descuento, ya estás teniendo un margen de seguridad y estás beneficiándote de que en algún momento la cotización se ponga en su valor, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son un poco los 4 criterios: compañías de calidad, como he descrito, poca deuda, empresarios alineados y mucho foco en la valoración, especialmente en la generación de caja de las compañías. Y con estos 4 criterios, pues así tomamos un poco nuestras decisiones de inversión, ¿no? Y ahora ya, pues que cada oyente ponga la etiqueta que quiera.
Me parecen muy buenos esos 4 puntos, me parecen magníficos. Precisamente, José Antonio, nos contabas el caso de una compañía que tenéis en cartera, esta compañía como modo de ejemplo de una compañía que fabrica el cartón del envasado de los huevos. Y Sí. siempre nos gusta cuando viene un gestor con una cartera y tal, que nos expongas brevemente, no más de 10-15 minutos, por ejemplo, una de las compañías con las que ahora mismo más contexto estéis en cartera, que veáis que puede funcionar bien, que veáis que puede el espectador hacerse una buena composición de lugar de efectivamente, mira, estos 4 criterios que me ha dicho José Antonio teórico, oye, aquí lo está aplicando y tiene todo el sentido su forma de gestionar en base, por ejemplo, esta acción, una de ellas. Pues mira, para hacer las cosas simples, te voy a hablar de nuestra principal posición en el fondo actual. Y por lo tanto, pues, la compañía que creemos que reúne o más se acerca a nuestra forma de invertir, ¿no? Y esta compañía es una compañía que se llama Mondadori, que es una compañía que es editora de libros y marginalmente, y ahora comentaré, de revistas en Italia. Entonces, básicamente ellos tienen dos negocios. Un libro, como digo, de edición de libros, y dentro de este negocio de edición de libros tienen una parte que es edición de libros de lectura y otro segmento que es edición de libros escolares para colegios, los que utilizan cualquier alumno en secundaria o en primaria para estudiar, ¿vale? Tanto en un segmento como en el otro, esta compañía es la compañía líder en Italia. Es una compañía que tiene una cuota de mercado aproximadamente en cada uno de estos segmentos del 30% y donde, pues como te decía, tiene una posición competitiva muy fuerte, ¿no? Y luego, bueno, en esta parte de edición de libros también tienen una cadena de librerías donde venden libros. La mayor parte son franquiciadas, pero tienen un número limitado de tiendas propias. Que básicamente, este es un negocio, el de la cadena de librerías, no excesivamente rentable, pero que sin embargo sí que les da un conocimiento de mercado importante, porque les permite estar cerca del cliente final, les permite conocer cuáles son las tendencias y luego tienen una serie de flagship, o de tiendas estrellas, pues por ejemplo, en el centro de Milán, al lado del Duomo, pues tiene una tienda gigante donde pues ahí les da mucha visibilidad y les da mucho reconocimiento de marca, ¿no? Entonces, esa cadena de tiendas, como te digo, bueno, primero que principalmente son franquiciados, pero tienen una serie de tiendas propias y aunque no es rentable, pues lo que tiene es un elemento de marketing y comercial muy importante, ¿no? Y luego, esta compañía, la otra parte que tiene, como decía, es una división de edición de revistas. Este negocio, si cogiéramos la compañía hace 7-8 años, pesaba un 40-50% del negocio total de la compañía. Ahora mismo es un negocio marginal que pesa menos del 10%. Y además, en esa parte que pesa el 10%, bueno, menos no, pesa el 10%, pero la mayor parte de esa parte de edición de revistas se ha convertido en un negocio digital, con lo cual ya no hay edición impresa, sino edición digital. Y esa, bueno, básicamente son páginas web que generan tráfico a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, la compañía lo que ha venido experimentando es un cambio bastante importante porque ha ido transformándose desde una compañía con dos negocios y un peso casi igual de cada uno de los dos a una compañía que se ha convertido en una editora de libros con una presencia marginal en revistas y además una presencia de solo negocio digital que además crece. Como te decía, la compañía es compañía líder en Italia con una posición muy fuerte y el negocio de edición de libros, pues es otro ejemplo de negocio aburrido. Porque es aburrido. O sea, es un negocio donde las tasas de crecimiento del número de libros que se venden
no es muy alto. Estamos hablando de crecimientos del 1 o 2%. Pero es un negocio que es relativamente poco cíclico, que tampoco en periodos malos de recesión caen significativamente. Y además es un negocio muy generador de caja, porque no exige inversiones. Vamos, tú básicamente lo que llegas es acuerdos con autores para hacer esa edición de los libros, y luego pues no tienes que hacer CAPEX, no tienes instalaciones, o sea, los libros los mandas a imprimir y poco más, ¿no? No hay grandes cosas, ¿no? Con lo cual es un negocio aburrido, con cuotas de mercado muy estables, donde esta compañía es el líder de mercado que genera caja bueno, que al final lo que tiene la compañía es la capacidad de utilizar esa caja para ir haciendo nuevas adquisiciones. Y eso es lo que ha hecho Mondadori. Bueno, Mondadori hace 10 años tenía un nivel de deuda bastante alto y lo que ha hecho la compañía es ir reduciendo esa deuda con la generación de caja que iba generando. Esa deuda la tenía porque antes, hace 10 años, el grupo se dedicó a diversificar y a meterse en otro tipo de negocios. Porque además del negocio de revistas, también se metieron en radio, hicieron algún pinito en actividades internacionales, etcétera. Pero todos esos negocios los fueron vendiendo y luego con toda la generación de caja que ha hecho el grupo durante todos estos años, pues han ido reduciendo la deuda, ¿no? Con lo cual, ahora mismo tenemos una compañía que tiene un nivel de deuda neta sobre EBITDA de alrededor de una vez, con lo cual es un nivel de apalancamiento bastante bajo y que tiene la capacidad y el fuelle de utilizar la caja que va generando en hacer nuevas adquisiciones, ¿no? Entonces, pues, ejemplo de adquisiciones que han ido haciendo en los últimos años. Pues compraron otro negocio dentro de el negocio de libros escolares. Ellos tenían un peso bastante fuerte en libros de educación secundaria y compraron otra compañía que tenía más peso en libros de educación primaria. Y con eso, pues, reforzaron su posición en el segmento. En libros de lectura, pues por ejemplo, han comprado una compañía que está especializada en cómics, en TVOs, que es un segmento relativamente pequeño, pero un segmento que crece mucho. Que tiene, así como decíamos que en general el mercado de libros no crece mucho, pues este negocio de cómics sí que tiene esa capacidad de crecimiento. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta compañía que opera en un segmento en el que no se crece mucho es capaz de crecer porque tiene una capacidad de generación de caja muy fuerte que le permite ir haciendo adquisiciones y eso le permite ir creciendo las ventas y el EBITDA, ¿no? Entonces, si pensamos un poco en los 4 criterios que te decía anteriormente, negocio de calidad. Pues que pensamos que es un negocio de calidad porque es un negocio estable, aburrido, con cuotas de mercado altas, con posición de liderazgo, con ventas relativamente recurrentes y poco expuestas al ciclo, etcétera. Deuda, como te decía, tiene una vez deuda neta EBITDA. Luego, alineación de intereses. La compañía está controlada por una familia al 51%. De hecho, es propiedad de la familia Berlusconi, pero es de la hija o sea, la que está como presidente del Consejo de Administración es la hija de Silvio Berlusconi. Y bueno, llevan siendo accionistas de la compañía desde hace bastantes años y el equipo directivo pues también tiene una participación no muy alta, pero está participado. Y es un equipo gestor pues que está haciendo muy bien las cosas, que es la que ha hecho la reestructuración de la compañía en los últimos 10 años, que ha reducido la deuda, que ha hecho que el peso del negocio de revistas cada vez sea menor, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por último, pasamos al nivel de valoración. Entonces, esta compañía ahora mismo, con las últimas adquisiciones que ha hecho, puede generar, y está generando, alrededor de 60 millones de euros de caja al año. De caja después de inversiones, después de intereses y después de todo. O sea, caja disponible para reparto de dividendo o para hacer nuevas adquisiciones. Y estamos hablando de una compañía
que capitaliza aproximadamente 450, no llega, millones de euros. Con lo cual, estamos comprando esta compañía aproximadamente a un flujo de caja del 15%. Y bueno, si lo miramos desde el punto de vista del EBITDA ajustado, quitando alquileres, etcétera, pues estamos hablando de una compañía que cotiza aproximadamente a 5 veces EBITDA, cuando los múltiplos que se están pagando en el mundo de edición de libros, por ejemplo, Santillana, que fue vendido por Prisa hace un par de años escasos, pues estamos hablando de que los múltiplos que se pagan en el mundo transaccional es alrededor de 10 veces EBITDA. Es decir, esta compañía está cotizando a la mitad de lo que pagan a la mitad. a la mitad de lo que están pagando inversores industriales, porque te he mencionado el caso de Santillana, pero por ejemplo en Francia el grupo Editis también pasó lo mismo, etcétera, ¿no? O sea, se está vendiendo, pues o se está ofreciendo en el mercado a una valoración realmente muy atractiva, ¿no? Y si, como decía, desde el punto de vista de generación de caja, pues 15% de free cash flow yield, que creemos que es pues totalmente anormal para una compañía que tiene un negocio de una calidad buena. Y bueno, pues esto es un poco, de forma muy resumida, obviamente, nuestra tesis de inversión. Es relativamente simple. Creemos que no existen grandes riesgos y creemos que no tiene sentido que esté cotizando a este nivel de valoración. Creemos que una de las razones por la que está cotizando a estos niveles es porque la percepción que se ha tenido siempre de que el grupo Mondadori era un grupo de revistas, donde el negocio es verdad que estructuralmente es muy malo porque la circulación de revistas ha venido cayendo de manera muy importante, pero es que, como te comentaba, pues ese negocio ahora pesa un 10% y además es un negocio básicamente digital, o sea, no es un negocio de impresión de revistas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sentimos muy cómodos, nos gusta mucho. De hecho, llevamos invertidos en esta compañía 3 o 4 años y lo único que nos sorprende es que el mercado no esté reconociendo el valor de una manera bastante más rápida porque realmente creemos que es un caso muy simple, muy fácil de entender y muy atractivo, ¿no? Mientras tanto, la compañía, la verdad es que hasta hace un año y medio no distribuía dividendo porque estaba más enfocada en reducir la deuda y en hacer adquisiciones, pero ha vuelto a implantar la distribución de dividendo y, bueno, con el dividendo que paga ahora, pues está pagando un 6%, ¿no? Con lo cual, pues ya es una remuneración mínima atractiva, pero en una compañía que nosotros pensamos que vale el doble de lo que está cotizando ahora mismo, vamos, básicamente. Y de una manera conservadora, porque además tenemos mucha fe en el equipo directivo y en su capacidad de generar valor a lo largo del tiempo, como viene demostrando desde los últimos 10 años. Fíjate, José Antonio, que has dicho que lleváis en la compañía 3 o 4 años y te he notado durante la entrevista citar muchas veces como una ventaja vuestra el tiempo, el tiempo, el tiempo. Al final, leía hoy una cita que no sé si será verdad o no, una más de Warren Buffett, donde al final le decía, oye, tu método de inversión es sencilla, le decía un inversor a él, y ¿por qué no lo aplica la gente? ¿No? Dice que la gente no quiere enriquecerse a largo plazo, ¿no? O muchas veces Edgar también, nuestro compañero de Locos, dice que el inversor lo que debe hacer es un arbitraje de tiempo. Es decir, hay mucho cortoplacismo en el mercado y esa es la ventaja que tiene el inversor retail si sabe aprovecharla, ese arbitraje de tiempo. Le das mucha importancia a eso, ¿verdad? Bueno, es que es fundamental, o sea, como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que hay una parte importante de los inversores, obviamente no todos, pero que lo que intentan es anticipar cuál va a ser la acción que lo va a hacer bien en los próximos meses. Y nosotros creemos que eso, de manera consistente en el tiempo, es muy difícil de acertar y que es una estrategia menos óptima que la de intentar identificar aquellas compañías que puedes comprar a precios atractivos y ser lo suficientemente paciente para esperar a que el mercado te dé la razón. Obviamente, primero tienes que hacer bien tu análisis y tu trabajo y segundo, tienes que ser realmente paciente, no vale con decirlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y a veces no es fácil, porque claro, tú compras Mondadori a 5 veces EBITDA pensando que estás haciendo la inversión de tu vida
y a lo mejor el mercado no te da la razón y la acción cae por debajo y se pone 4 veces EBITDA. Pero eso no quiere decir que has hecho una mala inversión, eso quiere decir pues que por determinadas circunstancias el mercado decide que o hay más gente vendiendo que comprando en ese momento, ¿no? Pero bueno, entonces si tú has hecho bien el trabajo, pues lo que tienes que hacer es comprar más acciones, no vender porque piensas que te has equivocado. Pero claro, para eso tienes que estar seguro de que lo que has comprado lo entiendes y entiendes la evolución, ¿no? Entonces, o sea, nosotros lo que ponemos mucho foco es en entender cómo va evolucionando el negocio. Y nosotros con Mondadori estamos encantados, porque aunque el precio no suba, que sí que ha subido, porque nosotros compramos también, sobre todo durante los años del COVID, a 1 euro por acción y ahora está a 2. Pero es que pensamos que vale 3,5. Pero bueno, lo que quiero decir es que, aunque no suba, nosotros estamos muy tranquilos siempre que veamos que la compañía sigue generando valor y que la estrategia de que ellos están ejecutando es buena. Entonces, por eso, y al final, si la compañía sigue generando valor y el precio no sube, es que ese gap se va haciendo cada vez más grande y en algún momento explotará eso, porque eso es insostenible en el tiempo. Y lo que pasa es que no sabes cuánto tiempo va a tardar. Hombre, luego también es verdad que hay una cosa claro, que en ciertas ocasiones, a lo mejor si tienes que esperar demasiado tiempo hay un coste de oportunidad. Porque claro, si tienes que pasar 14 años hasta que el mercado te dé la razón, pues a lo mejor antes te has muerto o tus inversores han cansado y ya no los tienes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en cierto modo hay que conseguir, o sea, lo ideal es que tu tesis de inversión se cumpla lo antes posible. Pero como tú eso no lo controlas, pues por eso digo que hay que estar dispuesto a ser paciente, ¿no? Y luego también que la virtud y lo bueno es que tú tienes una cartera, o sea, en un fondo tienes un número de compañías, nosotros tenemos ahora mismo 37, entonces lo que suele ocurrir es que cuando, pues bueno, que no todas se ponen en valor a la vez, pero unas se ponen en valor, otras tardan un poquito más y vas jugando con eso, ¿no? De tal forma que vas consiguiendo que el fondo vaya mejorando y generando rentabilidad, pues porque tienes esa diversificación en compañías que te permiten cambiar de una a otra y ir siendo paciente para que cada una lleve su ritmo. Perfecto, muy bien explicado. José Antonio, para terminar, si te parece, siempre me gusta una pregunta relativa a libros, ¿vale? Sí. En Locos de Wall Street le damos mucha importancia a la lectura de libros, y en este sentido, me gusta preguntar al invitado, ¿cuál es el libro que más veces crees que en tu vida has recomendado? Me sirve de finanzas, me sirve que no sea de finanzas, como si quieres uno y uno. Al final, yo creo que siempre el espectador consigue algo de valor, ¿no? Cuando recomendamos libros, cuando hablamos de libros, es una pregunta que siempre gusta mucho. Vale, muy bien. Pues bueno, aprovechando tus palabras, voy a mencionar dos que a mí me gustan mucho, ¿no? A ver, como te he dicho antes, yo soy de Zaragoza y entonces como buen aragonés, pues voy a recomendar una de un autor aragonés que se llama Baltasar Gracián, eh, que obviamente no es contemporáneo, sino que escribió el libro hace bastantes años. Y el libro en cuestión se llama El arte de la prudencia y que no es más que un listado de meditaciones y recomendaciones aplicadas a la vida en general y a cómo conseguir ser virtuoso en la vida, ¿no? Y bueno, es un librito relativamente sencillo que tiene unas 300 o 300 y pico recomendaciones y que a mí me parece muy interesante y muy instructivo, que además se lee fácil porque lo puedes tener en la mesilla de tu dormitorio y cada día pues leerte 2 o 3 recomendaciones que creo que son muy útiles y muy interesantes. No lo conocía, me lo estoy apuntando, muy interesante, muy Sí. interesante. El arte de la prudencia, te digo, El arte de la prudencia. de Baltasar Gracián. ¿eh? Ujú. Vale, y luego el otro que voy a recomendar, bueno, pues es un libro que a mí también personalmente me marcó, no es de finanzas, más de economía, que es el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que creo que es un libro que, bueno, está muy en boga con lo que estamos viviendo ahora, Sí. que
de la expansión monetaria y fiscal que hemos vivido en los últimos años y las consecuencias de todo esto, ¿no? Y también de las crisis bancarias que estamos viviendo, ¿no? Para mí, el profesor Huerta de Soto es una referencia. A mí me marcó mucho en su momento cuando lo descubrí, me hizo ver el mundo de otra manera. Y este libro en particular creo que puedes compartir o no sus formas de pensar, pero desde luego está muy bien escrito, es muy claro y como te digo, yo creo que ayuda mucho a entender muchas de las cosas que no que hemos vivido en estos años, estos últimos años, que estamos viviendo en las últimas décadas, porque realmente esto se viene repitiendo de forma consistente en el tiempo y bueno, pues estas actuaciones de los bancos centrales tienen sus consecuencias. Todos vivimos muy felices cuando los tipos están muy bajos, pero no nos damos cuenta que al final la fiesta se acaba y hay que pagarla, ¿no? Y Y llega la bueno, resaca. efectivamente, ¿no? Bueno, entonces la resaca, los pirómanos son los que vienen a salvarnos, pero Totalmente. en fin, esto también daría para otro chat y para otro podcast, que yo encantado de hacerlo porque hemos dejado muchos temas en el tintero, pero realmente a mí yo recomiendo mucho este libro. Me parece un libro, o cualquiera de los libros del profesor Huerta de Soto, o si no son los libros, que se mira en cualquiera de sus charlas, que hay muchas en YouTube que son muy instructivas, desde luego. Pues como muy instructiva ha sido la charla, José Antonio se expresa perfectamente, a mí me ha encantado, me ha parecido además que has comentado ideas de inversión como esta de Mondadori que no son las típicas que estamos acostumbrados todos, que parece que hay un universo de acciones y no salimos de ellas, siempre hablamos de las mismas y como tú mismo decías, es que acciones cotizadas hay muchísimos y no hace falta ni siquiera irse a Estados Unidos. José Antonio, ha sido para mí un verdadero placer. Como siempre digo a los invitados, no me despido de ti, es un hasta luego, porque si nuestras agendas lo permiten, me encantaría volver a tenerte y si quieres con tu socio, charlar. Por mí, un verdadero placer. Antonio, muchas gracias a vosotros. El placer realmente ha sido mío y la verdad es que he disfrutado mucho de esta conversación. Muy bien, pues a todos los espectadores, ya sabéis, a todos los seguidores, recordar, darle like a charlas como esta para que podamos traer a invitados de este lujo y de este prestigio y suscribiros al canal para que no os quedéis sin enteraros de ninguno de nuestros programas. Sin más, nos despedimos. Un fuerte abrazo. Chao.